Gracias, Michelle. Distinguidos oyentes, distinguidos expositores, tengan ustedes buenas tardes, hoy 28 de septiembre, y sean bienvenidos a una fecha más de debate penal nacional a nombre del Instituto de Derecho Procesal Penal que represento, a nombre del presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, el doctor Mac Pilar Herrado, y a nombre del doctor Celis Mendoza, representante del Instituto Zaffaroni. Vamos a dejar en la moderación del presente evento a la doctora Dayana Cruz Ibáñez, quien presentará a cada uno de nuestros distinguidos expositores, señalará los ejes temáticos, objeto de debate, y conducirá y concluirá el presente evento. Dayana, por favor, adelante y gracias. Gracias, doctor Orlando. Muy buenas tardes con todas las personas que se conectan a esta transmisión. El día de hoy vamos a abordar el tema razonamiento probatorio, aspectos problemáticos. Para esta sesión tenemos a tres distinguidos especialistas en la materia. Primero, el doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba, quien es abogado, catedrático, tiene un máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y además es juez especializado. También tenemos el día de hoy con nosotros al doctor Orlando Becerra Suárez. Abogado, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Piura, una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es juez superior. También nos acompaña esta tarde el doctor César Augusto Higa Silva. Es abogado, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Pontificia Católica del Perú, es especialista en argumentación jurídica y es catedrático de dicha casa de estudios. Bien, con los ponentes el día de hoy vamos a abordar tres ejes temáticos. El primer eje temático se relaciona al problema de la inferencia probatoria. Cada ponente tendrá el tiempo de 8 minutos para disertar su exposición. Como segundo eje temático, en esta tarde tendremos el control del razonamiento probatorio en segunda instancia, el problema de los límites epistémicos. El tercer eje temático para esta tarde y último es el rol justificativo del estándar de prueba en la decisión judicial. Entonces, cada ponente tendrá el tiempo de 8 minutos para disertar su exposición. Dicho ello, le doy el pase primero al doctor Orlando para que pueda iniciar. Doctor Orlando Becerra, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias por la invitación a la Junta de Decanos, al Instituto de Ciencia Procesal y pues al Instituto de Derechos Fundamentales Zaffaroni, que dirige el doctor Celis Mendoza. Debo empezar diciendo que el tema del razonamiento probatorio, ¿no?, para luego ya entrar en el aspecto de la inferencia probatoria, es un tema, una temática no abordada con profundidad, diría, con mayor precisión, de modo incipiente por la doctrina y la jurisprudencia nacional, ¿no? Está todavía en un punto, un estado germinal, ¿no? Dicho esto, y esto se debe a que el razonamiento judicial y el razonamiento jurídico en general ha venido sustentado o fundado en una visión muy diferente de la racional respecto de la actividad probatoria, respecto de la decisión judicial.
Pero bueno, en los últimos años, a partir de los trabajos del profesor Miquel de Tarufo y de la Escuela de Girona, con el profesor Jordi Ferrer Reza, ¿no? Y entre otros, se viene trabajando con mucho énfasis en el tema de la justificación de la decisión judicial. Y aquí entra a tallar el razonamiento probatorio. Ahora, ¿qué es la inferencia probatoria? ¿No? La inferencia probatoria desde una concepción racional, porque recuerden que el razonamiento probatorio se adscribe a una concepción racionalista, ¿no? Del proceso en general y del prueba en particular. Desde el punto de vista del razonamiento probatorio, la inferencia probatoria o la construcción de la inferencia probatoria no es otra cosa que una actividad epistemológica que realiza el juez. De allí que se postula que el juez no es sino un sujeto epistémico, como diría Churrón y Bulligan, ¿no? La valoración que hacen los jueces es tan igual que la valoración que hacen otros sujetos en las disciplinas científicas empíricas, ¿no? Es más, el juez en un proceso judicial decide un estado de incertidumbre, como en su día resaltó el profesor Miquel de Tarufo, ¿no? Entonces, el juez decide en un estado de incertidumbre y, por tanto, el juez debe ser un sujeto epistémico. ¿Qué significa sujeto epistémico? Sujeto epistémico se justifica en la medida de que el proceso, por ejemplo, el proceso penal tiene como propósito, como aspecto teleológico, la búsqueda de la verdad. Dicho de otro modo, por lo que significa que la decisión judicial debe debe corresponderse con aquello que en hechos ha sucedido. Esto es la verdad como correspondencia. Entonces, si la finalidad institucional del proceso penal y de la prueba en particular es la verdad como correspondencia, las inferencias probatorias, ¿no? La inferencia probatoria tiene que ser una actividad eminentemente epistémica, ¿no? De allí que si es actividad epistémica, significa que el decisor, esto es el sujeto epistémico, que no es sino el juez, requiere adquirir conocimiento fiable y suficiente. Ojo, fiable y suficiente. Y ese conocimiento lo tiene de la información que las partes producen en la práctica de la prueba, en el juicio, el plenario. De esa información, el juez extrae conocimiento. ¿Para qué? Para decidir. Que el juez es más o menos la siguiente figura. En un proceso, en todo proceso, el juez es el que menos conoce el caso. Es, diríamos, el que más ignorancia obtiene, ¿no? Es el que menos conoce el caso. Sin embargo, es el llamado a decidir. Y para que decida, tiene que poseer conocimiento. Y ese conocimiento lo obtiene de la información que las partes producen en la audiencia. Ahora bien, esa decisión no es cualquiera desde un punto de vista del razonamiento probatorio, sino que tiene que ser una decisión que se corresponda en la mayor medida posible con aquello que en los hechos ha sucedido. Es la concepción epistémica de la inferencia probatoria. Por tanto, el juez, ¿qué hace? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Construir un razonamiento consistente y que sea controlable, controlable. Que tenga, y la controlabilidad de un razonamiento implica que el juez tiene que explicar o exteriorizar algún criterio. Y aquí entra a tallar, como la mayoría de la doctrina del razonamiento probatorio sostiene, ¿no? El argumento tulpi. Es decir, el juez, para construir la inferencia probatoria, parte de unos datos, parte de la prueba, y de esa prueba postula una aserción, ¿no? En un sentido A o en un sentido B. ¿Está probado o no está probado? Y entre esa aserción, entre esos datos de esa aserción, tiene que mediar un elemento de enlace. En palabras de Toulmin,
es la garantía, ¿no? Un enunciado hipotético general, una generalidad que permite justificadamente el paso de los datos hacia la conclusión. Pero no basta que se enuncie la garantía, sino que se requiere que que esa garantía tenga apoyo. Y eso es la figura del respaldo. Y entran a tallar, por ejemplo, las teorías, las investigaciones científicas, las investigaciones empíricas, incluso fundamentos normativos que apoyan, ¿no? Que otorgan solidez, consistencia, garantía. Esto es fundamental y esta es la propuesta que hace el razonamiento probatorio de cara a que la construcción de la inferencia probatoria debe ser una formulación controlable, ¿no? Por un órgano, por ejemplo, superior, ¿no? Y para que sea controlable la inferencia probatoria, necesariamente tiene que emplear criterios objetivos, ¿no? Criterios objetivos intercambiables, compartibles. Y esos criterios objetivos tienen que ser en principio criterios de carácter epistemológico, pero se puede sustentar o que se sustentan ya sea en información proveniente de la ciencia o ya sea en información proveniente del conocimiento convencional. Me parece que ya alcancé los 8 minutos. Así es, doctor. Gracias por respetar los tiempos. Y bueno, ahora continuamos con la participación del doctor Juan Humberto. Doctor, adelante. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada doctora Cruz. Primero para agradecer al Instituto de Ciencia Procesal, el INCIP, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y al Instituto Zaffaroni que muy bien dirige el doctor Celis. Así pues, agradezco estar en esta mesa de debate con importantes especialistas como el doctor Higa, el doctor Becerra, y con la participación pues, del doctor Orestes y la doctora Cruz. Entonces vamos a pasar pues al tema que nos atañe de la inferencia probatoria. El doctor Becerra ya ha dado una explicación muy buena para introducirnos en el tema y justamente yo quisiera especificar una problemática y para eso habría que remontarnos un poco a cómo es que eh, se trabaja con el derecho, ¿no? Ustedes recordarán que bueno, no podemos recordar, pero lo hemos visto en los libros, que en la Edad Media lo que se tenía era la prueba legal o tasada. Y entonces, como bien dice el maestro Jordi Nieva Fenol, se tenía pues estas reglas que te decían de que 2 testigos valían más que uno, o tenían que ser testigos de buena reputación o de clase noble, ¿no? Entonces, pero esto no excluía de que el juez pudiera, pues, razonar sobre la prueba. Había vacíos o había, pues, cláusulas que implicaban de que el juez podía valorar la prueba con criterios racionales. No obstante, sea porque el ser humano busca la rapidez, sea porque los funcionarios no eran lo más adecuado, pues se decía que en esa época los nobles, las personas que tenían cierto poder, si es que el hijo no era dotado para la milicia o no tenía las actitudes para ser sacerdote, entonces para que no se muera de hambre le compraban un puesto, pues, en un juzgado, ¿no? Entonces, no eran las personas más idóneas, como señala el maestro Jordi Nieva, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué generó esto? Generó de que se usaran las reglas de prueba legal o tasada de una forma poco adecuada, como si fuera una suma y restas o un peso de pruebas, y no había una valoración racional, o incluso se tomó de ciertas formas maquiavélicas, ¿no? Por ejemplo, para poder obtener pues una condena eh, que fuera efectiva para disuadir a la población, se tenía pues de que contar con una prueba plena. La prueba plena por excelencia era la confesión. Pero obviamente la gente no confiesa de buena gana el delito. Entonces, ¿qué ocurría? Que se hacían de prueba semiplena, en esa época se le llamaba así, indicios
y con eso accedían a la tortura, y con la tortura obtenían la prueba plena, pues, ¿no? Entonces, este sistema llevó a absurdos como esos. Bueno, absurdos de que le costó la vida a mucha gente para poder obtener ciertas funciones eh, simbólicas en la gente, bueno, en ese momento, ¿no? Entonces, lo que quiero que se ponga en el punto, en el centro de la atención, es de que muchas veces el razonar, el analizar, se hace un poco tedioso. Y esto viene a colación del tema de la inferencia probatoria, porque como bien señaló el doctor Becerra, si, bueno, si asumimos el esquema de Toulmin, vemos pues de que la parte central de ese esquema, que es una descripción del razonamiento que se hace en materia de pruebas, ¿no? Pero si es que se analiza, ¿no? Advertiremos de que la parte central, bueno, al menos es lo que yo considero, es pues el warrant o la garantía, esa afirmación que tiene un respaldo y que permite, como dijo el doctor Becerra, pasar de los hechos probados a los hechos por probar. Entonces, mientras mejor elaborada esté esta garantía, que podríamos llamarle máxima de la experiencia en materia probatoria, como ha señalado la JIER pues, en sus artículos, si partimos de ello, hay que advertir pues, de que la fuerza del resultado dependerá en mucho de la fuerza de la garantía. Y entonces, ¿qué fuerza tiene esta garantía? Si hablamos de la máxima de la experiencia, no me dejará mentir el doctor Becerra que los jueces, en la práctica, hay mucha incertidumbre sobre eso. ¿Qué es una máxima de la experiencia? ¿Cuándo vale? ¿Cuándo no vale? Eh, y se ha visto jurisprudencia que muchas veces es criticada, ¿no? El abogado defensor siempre lleva testigos eh, pagados. Es una máxima de la experiencia eso. Entonces, ahí viene el punto en cuestión que yo quiero pasar a analizar. Es decir, o quiero poner de relieve como problemática de la inferencia probatoria. ¿Cuál es el peso? ¿Cómo determinar? En el libro, pues, de Twining, Shum y Anderson, se habla, pues, acerca de las generalizaciones. Y entonces, ahí podemos ver que, bueno, también citan a Toulmin, ¿no? Y ahí, en lo que se puede llamar esta garantía, hacen una diferencia y establecen una escala acerca de qué peso tiene, pues, ciertas garantías. Mayor peso tendrá una ley científica, luego vendrá aquellos resultados obtenidos de las pruebas periciales, luego conocimientos de que el común de los seres humanos entienden, pues, por cierto, y más abajo ya comienzan pues a ver ciertas generalizaciones de que no necesariamente están probadas, pero que se entienden como si fueran de sentido común. Y más abajo los prejuicios. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es, existe alguna regla para poder determinar cuándo estamos frente a un prejuicio y cuándo ante una generalización pocamente estudiada? Es decir, eh, claro, en los casos más graves, como este, el de la truza roja, de la sentencia de Ica, obviamente nos damos cuenta rápidamente que eso es un prejuicio, pues, ¿no? Basado en ciertos estereotipos que se tuvo en ese momento, más allá de cosas concretas, ¿no? Eh, pero habrá casos en los cuales no sea tan fácil determinar cuándo es un prejuicio y cuándo no. ¿Qué pasa? ¿Es una máxima de la experiencia o es un prejuicio que una persona, cuando cuando, digamos, ve un accidente o está cerca de la comisión de un hecho delictivo y huye, esta es responsable del hecho o tiene algo que ver? ¿Será una máxima de la experiencia, de repente no muy analizada, o será pues un prejuicio? Y yo he preguntado y he estado un poco averiguando esto y hasta ahorita, digamos, no hay
no hay, digamos, una teoría, algo de que nos dé una orientación. Hasta ahora hay que analizar el caso por caso, y eso viene a colación, pues, de lo que les comentaba de la Edad Media. Muchas veces nos cuesta, pues, en el caso concreto, analizar, ver cuál es la forma correcta de la inferencia probatoria. Pese a que muchas veces lo hacemos de forma instintiva, por así decirlo. Digamos, ¿no? Como juez, el fiscal dice de que la persona cometió el delito en la avenida 28 de Julio, y la defensa dice que no, que en ese momento estuvo en la Plaza de Armas de Trujillo. Obviamente, uno de los dos tiene que tener razón. Una persona no puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, pues, es ilógico eso. Entonces, se rompe también un principio de la lógica ahí, pues, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros no recurrimos a este concepto, no recurrimos, pero inmediatamente nos damos cuenta de que eh, eh, tiene que, de que uno de los dos teorías es cierto. Pero cuando el caso es más complicado, cuando se trata de analizar, pues, el teorema de Toulmin, aplicarlos a los hechos concretos se hace un poco más difícil. Y ahí, pues, viene también mucho la voluntad del jurista, ¿no? De poder, del abogado, del juez, del fiscal, de poder analizar concretamente, pues, el valor, la fuerza de esa garantía, y no, pues, como los jueces del medioevo que simplemente sumaban y restaban testigos. Eso no es posible, pues, en un sistema racional, como exponía el doctor Becerra. Entonces, ahí tenemos, pues, creo yo, una problemática respecto a la inferencia probatoria, la fuerza de ella, desde dónde partimos, y obviamente también, pues, una cuestión actitudinal. Sobre todo el juez tiene, pues, de que analizar y revisar estas inferencias, tiene que desarrollarlas, porque al final de cuentas quien motiva la sentencia es él. Entonces, pues, pero claro, tiene que tener, digamos, tiene que ser muy riguroso, porque hasta ahorita, hasta este momento, no hay, pues, una teoría que nos dé una clara definición entre un prejuicio, una máxima experiencia que no está de repente acreditada, y otros, pues, conocimientos. Bueno, creo que con esto ya estoy en el tiempo y podemos hablar un poco más después. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, a continuación el doctor César Higa, lo escuchamos también por un tiempo de 8 minutos. Muchas Adelante, gracias. doctor. Muchas gracias. Quería saludar por la invitación al Instituto, al INSIP, a la Junta de Colegios de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, al Instituto Zaffaroni, y en especial al doctor Orestes, al doctor Celis, y a ti, Dayana, por la moderación. También a los panelistas que están aquí. A ver, entonces quería entrar rápidamente sobre la primera pregunta, ¿no? El problema de la inferencia probatoria. Y bueno, creo que ya lo han dicho bastante, voy a ver para no repetirme, para no repetir lo que ya se ha dicho. Un primer punto, creo que, como creo que ya lo había ido adelantando Orlando, claro, ¿cuál es la debemos tener claro cuál es la finalidad de la actividad sobre la cuando analizamos un caso, ¿cuál es la finalidad? Y creo que sobre la cuestión fáctica, la finalidad es aproximarnos a la verdad. Ahora, ¿qué verdad? Creo que también ya lo mencionaron, la verdad por correspondencia. Sin entrar a toda la problemática que hay, que se entiende por verdad por correspondencia, vamos a utilizar una definición bastante sencilla. Si se afirma que si se afirma que algo ocurrió, es verdad, es porque ese hecho, porque esa afirmación tiene correlato con el mundo. Así ha sido el mundo, ¿no? Esto nos va a servir por varias razones, ¿no? Esta definición nos va a ser bastante útil luego para cuando analicemos cómo tienen que ser las razones y cómo tienen que analizarse las razones. Pero un primer punto es ese. El primer punto creo que podemos utilizar la definición de la teoría de la correspondencia como la verdad como finalidad regulativa, como ideal regulativo de la actividad probatoria. Esto es como ideal para llegar a. Y la definición que vamos a utilizar es de la verdad como
correspondencia. Esto es cuando se hacen afirmaciones sobre algún tipo de ocurrencia en el mundo, que es verdad, es porque efectivamente eso ha pasado en el mundo, o está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, esto nos lleva entonces a ver el mundo. Si hablamos sobre el mundo, pues, hacemos afirmaciones del mundo, hay que ver el mundo, ¿no? O la realidad. Ahora, había dicho que esto es un ideal regulativo. Nunca podemos estar completamente seguros de que hemos llegado a la verdad. Sin embargo, nuestro propósito es tratar de aproximarnos a ello. Entonces, ¿qué implicancias tiene ello? Bueno, lo que debemos ofrecer son un conjunto de elementos, de razones que nos permitan aproximarnos a conocer la realidad, ¿no? Entonces, claro, y por eso creo que yo también lo había ido adelantando, Orlando, era que el proceso sería como un evento epistémico, así lo llama, lo llamaba incluso, hasta donde recuerdo, creo que el mismo Bentham, ¿no? El mismo Bentham ya hablaba de ello, que por eso él hablaba de que debía existir solo una regla, los códigos procesales, o quizás no debía existir los códigos procesales porque sobre la epistemología y el conocimiento de la realidad los abogados no tienen mucho que decir. Pero eso era una exageración, porque los abogados sí tenemos mucho que decir sobre el conocimiento sobre cómo se debe llevar la actividad de conocimiento para la toma de decisiones jurídicas. Creo que en ese punto sí los abogados tenemos mucho que decir, quizás para evaluar la solidez y cómo nos aproximamos a conocer la realidad, quizás no tanto. Pero cómo ese conocimiento acerca de la realidad se tiene que dar para la toma de decisiones jurídicas, eso no se puede dejar a los epistemólogos, solo los epistemólogos, sino también tienen que estar los abogados. Los juristas, el derecho tiene un papel relevante que cumplir. Si bien es cierto que esa regla que proponía Bentham era solo debe existir todo aquello que sea relevante, toda aquella prueba que sea relevante de ingresar al proceso, pero es cierta, efectivamente, pero creo que hay más que ese tipo de regla. Pero voy a tomar el punto de que el proceso, la actividad judicial, con relación a la determinación de los hechos, es una cuestión epistémica, es una actividad epistémica. No solo epistémica, pero creo que principalmente epistémica. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, las razones que se tienen que ofrecer son razones que nos lleven a conocer la realidad, ¿no? Porque todo el conjunto de afirmaciones o negaciones u observaciones que se vayan a realizar sobre un suceso que ocurre en el mundo versan efectivamente sobre ello, ¿no? Sobre la realidad. Por lo tanto, conjunto de datos e informaciones tienen que tener como correlato ello. Y esto es importante porque al momento en que evaluemos entonces las pruebas que se vayan a ofrecer, los datos, los hechos individuales, para ello hay que acreditarlo vía ciertos instrumentos. Estos instrumentos los vamos a llamar como medios probatorios, ¿no? El testimonio es un medio por el cual vamos a obtener información de una persona acerca de la ocurrencia de cierto hecho. O queremos obtener información acerca de la ocurrencia de cierto hecho a partir de la declaración de algo. Igual con una pericia, con documentos, con cualquier medio probatorio, lo que queremos hacer es tratar de obtener información sobre la ocurrencia de ciertos eventos en el mundo. Entonces, esa información, el análisis que debemos tener es cómo garantizamos que esta información este instrumento efectivamente nos pueda proporcionar información fiable sobre la ocurrencia de ciertos eventos en el mundo, ¿no? Este es creo que el aspecto que debemos analizar. Y esto es una pregunta muy abstracta,
que tendrá que irse desarrollando por cada medio probatorio. Pero creo que la pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué debemos analizar de estos medios probatorios a efectos de obtener información fiable sobre la ocurrencia de ciertos hechos que habrían acaecido en el mundo? Una segunda pregunta que podemos hacernos sobre estos instrumentos es ¿y de qué calidad o cuán sólida es la información que vamos a obtener de estos instrumentos? Como sabemos, no todos los instrumentos que se pueden ofrecer en un proceso van a tener la misma calidad, ¿no? Por ejemplo, para decir, la información estadística, o ahora que estamos con encuestas, no es la misma calidad que se va a obtener de una encuesta que de un instrumento de simulación de voto, por ejemplo, ¿no? Y ahí es clarísimo, y por eso cuando los estadísticos hablan de los márgenes de error, por ejemplo. Esto es márgenes de error con este instrumento de más o menos 2,5. Lo que te están diciendo es que el rango en cual se mueve el resultado es de 30, 2 para arriba, o 2,5 para arriba y 2,5, entre 32, tanto y 27,5. En ese rango se mueve, estamos aproximándonos a este objetivo. Hay otros instrumentos que dicen, quiero tener mayor precisión en la información. Entonces, para eso hay que hay que utilizar este otro instrumento. Eso es importante, ¿no? Determinar la calidad de la información que vamos a obtener de los instrumentos es muy importante, porque es a partir de ello que luego vamos a hacer inferencias. Y un segundo punto, para hacer inferencias, esto ya lo había mencionado Juan, vamos a utilizar generalizaciones empíricas. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, que todavía nos falta una teoría sobre la generalización. Nos faltan varias cosas sobre la generalización. Una teoría sobre las generalizaciones, cómo se discuten sobre las generalizaciones, ¿no? Y cómo esto luego se actúa en un proceso, si queremos discutir sobre las reglas que nos van a llevar a razonar sobre los datos, porque las generaciones son reglas que nos van a permitir razonar sobre los datos para luego extraer ciertas conclusiones. Y necesitamos tener reglas de ese tipo. Y esto creo que luego se puede vincular con el punto B y con el punto C, ¿no? Pero bueno, esto creo que es... Y para culminar, creo que todavía falta ir perfeccionando, desarrollando una teoría sobre ambos puntos, ¿no? Creo que se ha ido desarrollando, hay mucho que se ha ido trabajando en las últimas décadas para ir tomando mejores decisiones sobre la responsabilidad respecto de la cuestión fáctica de un caso. Pero creo que todavía falta ir avanzando un poco más sobre estos puntos, ¿no? Tanto sobre cómo garantizamos la fiabilidad de los datos, como sobre las reglas que vamos a utilizar para razonar respecto de los datos y extraer conclusiones. Creo que estos dos puntos, si bien se ha ido avanzando, todavía nos falta ir perfeccionando, ¿no? Sería sobre este primer punto. Gracias. Gracias. Interesante la exposición de los ponentes el día de hoy. Han revelado aspectos problemáticos de la inferencia probatoria. Y ahora vamos a pasar al segundo eje temático, que es el control del razonamiento probatorio en segunda instancia, el problema de los límites epistémicos. Para esto vamos a iniciar ahora nuevamente con el doctor César Higa Silva, a quien también le invitamos a que exponga el punto 3 de esta charla del día de hoy, referente al rol justificativo del estándar de prueba en la decisión judicial. Dicho ello, tendría 16 minutos, doctor Higa, para su intervención. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Dayana, sí, tenía una actividad que no puedo, que es a las 7, por eso tenía que estar un poco antes. Pero muchas gracias igual por voy a tratar de ser conciso. La pregunta B es el control del razonamiento probatorio en segunda instancia, el problema de los límites epistémicos. Con relación a este punto, claro, se considera, al menos en la discusión que
que he seguido, que el juez, solo el juez de primera instancia es el único que puede razonar sobre los hechos, porque es ante él que él ve los testigos, ve los medios probatorios, a los peritos, etcétera, por el principio de mediación. Él está ¿no? En contacto directo con los medios probatorios. Mientras que el juez en segunda instancia no, el juez en segunda instancia revisa el razonamiento o la argumentación, ¿no? Pero frente a él no se actúan las pruebas. No está en contacto directo y por lo tanto no está en contacto directo con él. A ver, un primer punto es que si bien ante el juez de primera instancia sí se actúan, si se está en contacto directo, todo ese conjunto de producción de información que se va a dar en esa instancia, luego se tiene que plasmar en una decisión, en un argumento, ¿no? El juez lo que va a tener que hacer es plasmar a partir de la información producida, si es que él considera que, por ejemplo, en el caso de Juliana de Amoja, si Juliana de Amoja le mató deliberadamente, le cortó el cuello deliberadamente a su madre durante la pelea que tuvieron, ¿no? Eso es lo que tendrá que determinar luego de toda la información que se produce. Si el juez dice que sí ocurrió ese hecho, él tendrá que dar un conjunto de razones, ¿no? Y plasmarlo en un argumento, y un argumento es, en términos muy sencillos, un conjunto de proposiciones a partir de los cuales va a extraer un conjunto de datos, si quiere, o información, a partir de los cuales va a extraer una conclusión, ¿no? Si quieren podemos hacerlo más sofisticado, siguiendo el esquema de Turing, o el esquema de Walton, o el esquema de Wigmore, o cualquier otro que se utiliza, o el esquema más simple de la lógica silogística, ¿no? Que tenemos por un lado una proposición que será la conclusión, y por otro lado un conjunto de proposiciones que nos van a servir, a partir de los cuales se tiene que inferir esto. Y eso tiene que estar plasmado en un lenguaje, está por escrito, todo el argumento seguido por el juez que le permita justificar la conclusión. Y ese análisis yo creo que sí que lo que va a hacer el juez en segunda instancia es revisar si efectivamente ese argumento que está por escrito le permite llegar a la conclusión que él va a sostener. Digamos que sea una afirmación acerca de que ocurrió un determinado hecho en el mundo. Ocurrió que Juliana de Amoja sí mató deliberadamente a su madre, o digamos que el juez dice, o los jueces en otro caso dicen, que Arencia Mesa instigó a Pedro Machura a matar a Luis Salgado, o en el caso famoso de Ica, ¿no? Que el acusado sí intentó tener relaciones sin el consentimiento de la joven. Entonces, esa va a ser la conclusión, y luego hay que revisar cuál es todo el conjunto de datos o información que le permite llegar al juez, que le permitió llegar al juez a esa conclusión. Y eso sí es controlable por el juez, ¿no? El juez lo que va a hacer es revisar pues cómo se ha ido encadenando cada uno de las premisas hasta llegar ahí. Ahora, lo que va a hacer, hasta ahí solo hemos hablado de un control, podríamos decir lógico, ¿no? Si este conjunto de datos permite llegar hasta la conclusión. Luego podría entrar a un análisis también del contenido de las premisas.
si cada una de estas se encuentra debidamente justificadas en la información aportada por las partes, ¿no? Digamos que en este caso de ICAPAS, principalmente es el testimonio de la chica, de la presunta víctima, o de la víctima según la corte, ¿no? La corte, la corte que volvió a revisar el caso, porque la primera instancia, la primera sala que revisó dijo que no había pruebas suficientes, esto se anula, vuelve a bajar, pasa a otra sala, y la otra sala sí condena a 9 años. Y entiendo, no he visto la segunda, pero pero principalmente todo se concentra en el testimonio de la chica. Habría que ver si el testimonio de la chica es lo suficientemente fiable y es con el solo testimonio de la chica, pues no hay nada más que eso, solo el testimonio de la chica. Es lo suficientemente fiable para condenar al chico respecto de la tentativa de violación, ¿no? Y todo eso, entonces hay que evaluar la declaración, ver, y ahí la pregunta que yo me haría no es la pregunta que se harían, es ¿qué tengo que analizar del testimonio de esta chica a efectos de determinar si es que lo que ella dice puede ser fiable, puede ser tenido por cierto? ¿De acuerdo? Y eso es lo que luego los jueces tendrán que, en esta sala, tendrán que acreditar, ¿no? Tendrán que justificar que ellos dicen, para que el testimonio de una persona sea tenido por cierto, ¿no? Sobre todo en este tipo de casos, es necesario analizar A, B. En este caso se ha analizado A, B, ¿no? Tiene que analizar A, B, y luego tiene que justificar por qué A y B, o estas características. Y luego decir, no solo que, por qué justificar esas características, sino luego decir que en este caso sí se ha analizado eso, ¿no? Que ellos han hecho el análisis, que en este caso se ha producido esa información, y por lo tanto, sí ya puede ser tenido por cierta la información brindada por la chica, ¿no? Ahora, y ahí y esto ya nos escapamos del derecho, porque ahí entra otras áreas. Diría que la psicología del testimonio, las cuestiones cognitivas de los seres humanos jugarían un papel muy importante, ¿no? Entonces, habría que recurrir a esa disciplina. Todo eso tiene que estar debidamente explicitado en el razonamiento que hagan los jueces al momento de justificar las decisiones, ¿no? Entonces, y ya esto corresponde a la parte de la justificación externa. Con lo cual, los jueces sí, los jueces en segunda instancia pueden hacer ese análisis, pueden hacer esa revisión, ¿no? El análisis primero de si de todo el conjunto de datos que se ofrecen permite llegar a esta conclusión. Y segundo, si el contenido de los datos se encuentra debidamente justificado, ¿no? Se tiene por cierto esto. ¿En qué se basa? Se basa en que según la psicología, las personas, para analizar un testimonio en este contexto es necesario analizar A, B y C. ¿Y por qué analizar A, B y C? Porque según los estudios que se han hecho en los últimos 40 años, se puede determinar que las personas son fiables o generalmente se pueden llegar a determinar la verdad de ello en tal y tal. Ahora, recordamos luego lo que había dicho hace un momento, de la verdad como correspondencia. Esto es un recuerdo de la persona, ¿no? En este caso de la mujer. Y luego hay que ver si es que ese recuerdo tiene correlato con el mundo. Porque hablábamos que la verdad es la verdad como correspondencia. Esto es, toda afirmación que se haga sobre el mundo tiene que ir a ver si esos datos
existen en el mundo. Por lo tanto, la información tiene que ser contrastada con el mundo. Este ejercicio tendría que ser hecho con cada... tendría que ser evaluado por el juez en segunda instancia, ¿no? Que efectivamente así, toda esta metodología haya sido seguida por los jueces de primera instancia. Para garantizar que efectivamente, lo que yo creo que va a hacer el juez de segunda es garantizar que efectivamente los jueces de primera hayan razonado correctamente. Un problema, que no lo tengo resuelto, es qué pasa si el juez de segunda puede condenar de frente, ¿no? O sea, si estos dicen, ellos podrían, claro, ahí sí ya lo vería más complicado, porque ellos tendrían que empezar a razonar por su cuenta a partir de las pruebas, empezar a razonar como si fueran jueces de primera, ¿no? Y construir todas las pruebas que quizás no se habría producido ese contraste con el mundo en la primera instancia. Creo que lo ideal sería bajarlo y establecer todo, quizás unas reglas de razonamiento que tendrían que realizarse en la primera instancia, ¿no? Pero bueno, todo el análisis siempre de las razones tiene que hacer tanto internamente, se evalúa el razonamiento tanto interna de la lógica, como externamente con relación a que efectivamente el contenido de las premisas tenga correlato con el mundo. Esa evaluación sí la tendría que hacer, lo pueden hacer los jueces de segunda instancia. Serían más evaluadores acerca de cómo la solidez del argumento primero. Ahora, un segundo punto, ya para ir cerrando, es, y el rol justificativo del estándar. Y esto es muy importante, porque los argumentos, y esto ya lo habían ido adelantando Orlando y Juan, los argumentos no todos vienen con la misma fuerza, ¿no? Y esto Toulmin lo explica bastante bien, ¿no? Cuando él habla de los cualificados. En su esquema, él habla de, tiene la pretensión, tiene los datos, tiene las garantías, el respaldo, que es el respaldo de la regla o de la garantía, y los cualificadores. Bueno, por un lado tenemos las personas, por decirlo, las personas hacen este tipo de cosas. La pregunta que sigue, ¿y cuál es el fundamento de que las personas hacen? De que los testigos ofrecidos por los abogados son inducidos a declarar de una determinada forma. Entonces, ¿cuál es el respaldo de eso? Tenemos tal, un conjunto de evidencia empírica, etcétera, que respalda eso. Sería como el fundamento, el marco que apoya esa afirmación. Pero luego hay que ver, ¿y cuán generalizables, ¿no? La gran mayoría de los abogados actúan así, solo en algunos casos, ¿no? Y si se dan cuenta, la fuerza varía. ¿No? No es lo mismo decir que el 95 o la gran mayoría actúa de esta manera, o suele ocurrir esto, que decir, es posible que haya ocurrido esto. Para ponerlo con otro ejemplo, no es lo mismo decir que los precios siempre suben por un acuerdo entre las empresas para subir los precios, que decir que una posible explicación de que los precios del combustible hayan subido es por un acuerdo entre Petroperú y Repsol, que son las dos empresas que manejan el mercado de hidrocarburos. Claro, en un caso estamos hablando de que siempre, cuando suben los precios en estos mercados concentrados, es por acuerdo entre, y en otros es una posible explicación es que se pusieron de acuerdo. La fuerza de lo que estoy diciendo es distinta. Y determinar la fuerza es importante porque en función de cada área del derecho, el nivel de exigencia acerca de lo que concluimos puede ser muy distinto. En derecho penal queremos llegar a conclusiones ciertas, ¿no? Sino que la única explicación de que los precios subieron es por un acuerdo. Claro, si es y por eso los condenamos a ellos por prácticas antimonopólicas.
Pero claro, si decimos, los precios tuvieron una posibilidad de que los precios han subido por un acuerdo, claro, ahí existen otras posibles explicaciones, y en el derecho sancionador nos dice que si existen otras posibles explicaciones no puedes condenar. Claro, ahí se muestra que la fuerza, en cada área, la fuerza de lo que concluimos puede tener impacto distinto según el área del derecho. En el derecho penal se exigen requisitos muy exigentes para tomar decisiones de condena. En el derecho laboral, por ejemplo, basta la duda que algo sea posible para favorecer al trabajador. No, si hay duda, resuelve a favor de él. Entonces, basta con que el trabajador me presente un argumento plausible para fallar a favor de él. O en consumidor también, ¿no? Uno ve las resoluciones de Indecopi claro, dice, en como lo que señala el argumento del consumidor es un argumento pues, plausible, se resuelve a favor de ellos, para darle tal cosa. De- Dependerá del área del derecho el nivel de exigencia. Claro. Porque no siempre es posible llegar a una certeza en todos los casos. Es más, eso va a ser bastante extraño. Eso va a ser bastante difícil. Producir prueba, discutirla, analizarla cuesta. Tiene un costo, bastante costoso. Y solo en ciertas áreas del derecho vamos a querer asumir todos los costos que implica, ¿no? Y en otras, más bien, vamos a ser menos rigurosos. Eso por un lado. Y segundo, no a todas las partes le vamos a exigir lo mismo. En el caso del derecho penal, a la fiscalía le vamos a exigir estándares bien altos respecto de su argumentación. En el caso del derecho laboral, más bien le vamos a exigir muy poco a los trabajadores, ¿no? Pero eso dependerá de materia, de cuestiones valorativas, ¿no? La fijación de la determinación de los estándares, en realidad, eso depende de nuestros valores, ¿no? Cuál es el tipo de decisión que vayamos a tomar y a quién se perjudica o se beneficia con esa decisión. Pero bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Bien, el doctor Higa ha mostrado aspectos problemáticos de el control del razonamiento probatorio en segunda instancia. Pero para hablar con propiedad de este tema, tenemos al doctor Becerra Suárez, quien es juez superior. Doctor, lo escuchamos, por un lapso de 8 minutos. Solo sobre el control, ¿no? El control del razonamiento probatorio. Así es, doctor. Algunas ideas que creo han quedado todavía sueltas. El razonamiento probatorio es probabilístico. Es decir, que las premisas, o la verdad de las premisas, no aseguran la verdad de la conclusión, pero sí la apoyan. Por eso que en materia de razonamiento probatorio hay que descartar algunos paradigmas. Dos paradigmas, que con esto volveré cuando toque el tema del estándar. Pero uno es el paradigma de la certeza. Si el razonamiento probatorio es probabilístico, evidentemente no se puede alcanzar certeza. No se puede afirmar en grado de certeza, sino solamente en grado de probabilidad. Por otro lado, si el razonamiento probatorio es una actividad epistémica, ¿no? Implica que el juez, cuando decide, acepta una hipótesis, una proposición. De ahí que hay que descartar el otro paradigma, el paradigma de la convicción. El juez no debe, desde una concepción personal, el juez no decide en función a un convencimiento, a un estado mental que se forma a partir del impacto que le produce la prueba, sino sobre la base, ¿no?, de determinados criterios que sostienen la aceptación, ¿no?, de la proposición. Dicho de otro modo, producir una determinada información se debe aceptar o se debe refutar, por ejemplo, como probada la hipótesis. Esto lo analizaré en el momento del estándar de prueba. Ahora, sobre el control intersubjetivo. Yo me quiero centrar en el tema del derecho del juicio del proceso penal, porque es el área a la que me dedico. Miren, el Código Procesal Penal establece que la sala no puede cambiar el sentido probatorio recaído sobre la prueba personal, testigos y peritos, a menos que en audiencia de apelación se produzca una nueva prueba. Entonces, esto
viene siendo repetido, la Corte Suprema insiste y todo. ¿Y cuál es el fundamento? Porque el juez de apelaciones no ha intervenido en la práctica de la prueba, ¿no? No estuvo ahí. El famoso principio de inmediación. Entonces, la idea fuerte de inmediación que está presente en nuestro sistema procesal. Desde la concepción racional del proceso, se plantea lo siguiente, esto Laudan ya lo planteó en su momento, la decisión judicial, en tanto acto humano, es falible, por definición. Todo acto humano es falible. Por lo tanto, está presente o es potencialmente posible que en una decisión se cometa un error, teoría del error. Entonces, el sistema procesal, ¿no?, a través del control intersubjetivo, lo que garantiza es la disminución de ese potencial error. Y el error en el razonamiento probatorio, como reitero, es latente, está presente, el acto humano es falible y por lo tanto los jueces se equivocan, se pueden equivocar. ¿Y para qué? Y evidentemente una decisión errónea no se conoce con la finalidad del proceso. En última instancia, una decisión justa, y la decisión será justa en tanto y en cuanto, en materia penal, por ejemplo, se corresponde con aquello que sucedió en el mundo de los hechos, es decir, la verdad como correspondencia. De ahí la necesidad de que el ordenamiento jurídico prevea mecanismos de control, de reducción de errores. Y ese mecanismo de reducción de errores es el control intersubjetivo por parte del órgano superior. Ahora, ¿pero por qué esta idea fuerte de la inmediación? Es que la inmediación está asociada a la concepción persuasiva de la prueba. Dicho que señala que solamente puede construir juicios de valor quien percibe de modo directo la práctica del prueba. Aquel que no se ha encontrado, no estuvo en ese momento de la actuación, evidentemente, por no tener el contacto sensorial, no es competente para formular un juicio diferente a aquel realizado por un juez que sí estuvo presente. Yo pregunto, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de básquet o tenis, que uno no ve en vivo y en directo, entonces no ha ido al estadio, pero luego, en diferido, con la paciencia suficiente, percibe ese partido en diferido, pregunto, ¿puede o no puede hacer juicios de valor tan igual que el que sí percibe el partido en vivo y en directo? Claro que sí puede, claro que sí puede. Y ese es el fundamento para el control, ¿no?, intersubjetivo del razonamiento probatorio. Lo único que se necesita es que el juez de instancia, el juez superior, ceda el contenido de la prueba. Y esto es perfectamente viable porque se utiliza, por ejemplo, de la reproducción de la prueba personal, del testimonio. Imaginemos que el abogado o el fiscal cuestionan que el juez el contenido práctico que el juez da cuenta en la valoración individual respecto del testigo Juan Pérez no es lo que el testigo dijo, y pide el control intersubjetivo a la sala perfectamente puede hacerlo como disponiendo que en la audiencia del contradictorio se reproduzca esa declaración, para ver si en efecto quien tiene la razón es el juez o el impugnante. O puede ser también que el cuestionamiento no ataque el contenido, sino el paso del contenido hacia la aserción. Es decir, el criterio empleado, la garantía, ¿no? Igualmente, el juez no está perfectamente habilitado desde el punto de vista del razonamiento propio a efectuar ese control. Entonces, hay fundamentos desde el punto de vista epistemológico para justificar el control intersubjetivo del razonamiento. ¿Por qué? Porque la teoría del error, ¿no?, que está presente, permite, ¿no?, la teoría del error da cuenta de que en efecto una decisión judicial puede ser errónea. Para eso necesitamos un control. Segundo aspecto, desde el punto de vista jurídico, ¿no?,
Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención, garantizan el derecho a recurrir, y el derecho a recurrir está vinculado. Y el derecho a recurrir, el contenido convencional del derecho a recurrir, es que se garantice un control amplio, tanto en lo jurídico como en lo práctico. Entonces, por lo tanto, desde teniendo en cuenta los fundamentos epistémicos y los fundamentos jurídicos, ¿no? El control intersubjetivo de la decisión de primera instancia relacionado a la prueba pericial y a la prueba testifical debe ser perfectamente permitido. Lo que sucede, como reitero, es esta idea fuerte de la inmediación. Pero obviamente la inmediación ya no debe ser entendida como hace 50 años, como hace 100 años. La inmediación ahora solamente es un instrumento para dirigir la audiencia, es un instrumento para la conformación de los elementos de juicio, pero no sirve en absoluto para la valoración. Y lo que se hace en apelación es el control del razonamiento probatorio producido, ya sea durante la valoración de la prueba, esto es en la valoración individual, o ya sea en el momento de la toma de decisión, cuando se aplica el estándar, ¿no? Cuando el juez, de cúmulo de las conclusiones probatorias producidas durante la valoración individual, decide constatar si de esas inferencias probatorias puede afirmar justificadamente que la hipótesis fiscal o argumentativa está o no corroborada. No está o no corroborada. Y esos dos aspectos pueden ser perfectamente controlables por el juez de la sala o por la sala penal de los final. Yo creo que ya alcancé el tiempo, todavía me quedan algunos minutos. Gracias, Bien. doctor. Bueno, ahora escuchemos al doctor Sánchez Córdoba sobre este tema, ¿no? Tan interesante del control del razonamiento probatorio en segunda instancia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, el doctor Becerra nos ha dado una cátedra muy bien informada sobre el tema, entonces vamos a referirnos a algunos aspectos a la luz pues, de lo que nos ha comentado. Entonces, lo primero es pues nuestro sistema de recursos, ¿no? En el Código Procesal Penal tenemos un sistema mixto, ¿no? ¿Mixto de dónde? De las concepciones pues que prevén a un sistema de recursos como un nuevo juicio respecto de aquellos que lo ven como una revisión. Entonces, obviamente no tenemos una revisión acorde al código austriaco, ¿no? Donde no existe pues la posibilidad de incorporar nueva prueba, donde eso simplemente es una revisión de lo actuado, pues, ¿no? En primera instancia. Pero tampoco tenemos un nuevo juicio, pues, ¿no? A la usanza de la idea alemana, pero que implicaba incluso la admisión de pruebas que no eran nuevas, e incluso de hechos o alegaciones, ¿no? Que no se habían hecho en la instancia anterior. Estamos ante un sistema mixto, que obviamente es una revisión, pero que permite un juicio de hecho, ¿no? Una pequeña audiencia en la cual se va a valorar ciertas pruebas. A partir de ahí, pues, es donde nuestra Corte Suprema, como ya refirió el doctor Becerra, ha establecido, pues, esta doctrina de las zonas grises y las zonas claras. Y esta concepción, como bien lo ha señalado, parte, pues, de entender a la inmediación, pues, como una cosa sobrenatural, ¿no? Que la inmediación le va a dar al juez, pues, esta capacidad o esta iluminación para resolver el caso en ese momento. Como si es que viendo al testigo supiera de que está mintiendo o de que tiene pues gestos incoherentes con lo que está diciendo. Cuando la propia litigación oral ya había señalado, pues, ¿no? Que eh, muchas veces el testigo, cuando se acerca pues a un tribunal,
no conoce, pues, estos ambientes. Se puede poner nervioso, de repente no saber cómo actuar, y por eso recomendaban, pues, preparar al testigo, incluso llevarlo, ¿no? A estos lugares, para que se vayan familiarizando y no caigan en eso. Claro, y esto es importante porque, bueno, esas técnicas son traídas de Estados Unidos, ¿no? Allá se hizo estudios en los cuales se señalaba que los jurados eran propensos, pues, a creerle a un testigo que no se mostraba dubitativo o temeroso, sino de que era enfático, hablaba de forma coherente, más allá de que estuviera mintiendo, ¿no? Más allá de que lo que diga no tuviera relación con las pruebas. Pero a este testigo era más fácil para los jurados creerlo. Bueno, el juez, pues, profesional, si bien es un ser humano, digamos que tiene la obligación de contrastar, pues, las pruebas, ¿no? Entonces, mm, no va a caer en esto tan fácilmente. Bueno, o al menos eso espera el sistema, ¿no? Que no caiga en eso tan fácilmente. Entonces, pues, como bien dijo el doctor, esto parte de el problema de la inmediación, como una fórmula mágica. Y es que a la inmediación se le ha dado, pues, tres significados claramente delimitados, ¿no? Lo primero que tiene que ver con la oralidad, el hecho de que sirve para que la audiencia sea un espacio rápido, de toma de decisiones rápidas, justamente porque concentra los actos y a partir de eso el juez puede resolver. Lo otro es el control, pues, que la inmediación permite respecto de las partes y de las pruebas, de que no le estén pasando las preguntas al testigo, de que no se le amenace, de que lo que diga realmente sea lo que escucha el juez. Y la última función, que es a la que hacían referencia, esta puede ser la función epistemológica, ¿no? Esta creencia de que el juez con mirar al testigo ya sabe que sabe si que lo que dice es verdad o no, si que es coherente o si es que ya acredita los hechos. Lo cual es pues algo de que no se ha comprobado. También se hicieron otros estudios en Estados Unidos y establecían pues de que no había mucha diferencia entre la capacidad para determinar la falsedad o mentira de una declaración entre un juez o una persona que tuviera un trabajo que no tuviera nada que ver con lo judicial, con un taxista, un obrero. Entonces no hay mucha diferencia. Entonces, el gran problema con la inmediación es eso, que de repente lo que puede estar ocurriendo es de que sean los prejuicios o las propias experiencias subjetivas lo que nos lleven a resolver y no necesariamente las pruebas. Y esto obviamente, como dijo el doctor, no es intersubjetivamente controlable. Y esto es una palabra clave. ¿Por qué? Justamente porque quienes promueven el razonamiento probatorio lo que promueven también es de que se pueda controlar lo que hace el juez, que no sea su íntima convicción, que no sea pues su subjetividad lo que resuelve el caso, sino que sean las pruebas. Y entonces, si es que lo que va a resolver el caso son las pruebas, estas tienen que analizarse de forma coherente, de repente seguir el esquema de Turing al momento de la motivación, y esto va a permitir, pues, de que se controle, que la parte afectada con la decisión pueda recurrir y pueda rápidamente darse cuenta cuál es el razonamiento del juez y decir, y que diga en su escrito, no, estás equivocado, esto me parece mal. Entonces, eso es lo que permite, pues, el razonamiento probatorio, este control intersubjetivo. Entonces, ¿qué pasa con respecto a estas zonas abiertas y zonas pues oscuras, ¿no? Que establece la doctrina de la Corte Suprema? Lo primero es de que estas zonas pues que son accesibles, la motivación, los vicios lógicos, entonces son correctos, son adecuados, pero el tema es estas zonas opacas, oscuras, que se supone de que el juez de segunda instancia no puede llegar a conocer. De verdad no puede llegar a conocer. Es decir, existe un espacio en el cual el juez puede fundar una sentencia
sobre la base de su íntima convicción, sobre la base de algo que no está en el expediente. A mí me parece que no, o al menos no debería hacerlo. Es justamente lo que se quiere evitar. Y entonces, habría que ver, pues incluso, qué medios tecnológicos nos pueden servir para analizar esto, pues, ¿no? Porque, claro, se puede llamar al testigo a declarar, pero bueno, aunque no necesariamente va a venir, pues, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas. Eh, ¿Y por qué no escuchar y ver el video? Con la pandemia hemos visto, pues, de que ha habido un gran esfuerzo en el cual se ha incorporado, pues, tecnologías y están grabando y están guardando, pues, las audiencias. Y entonces, ¿por qué no directamente ver? O sea, si es que los gestos no son lo importante, eh, eh, si es que no existe, pues, esta capacidad mágica del juez de conocer la verdad o la mentira, entonces, ¿por qué no ver el video y simplemente determinar si es que la declaración se corrobora con las pruebas y analizar, pues, desde ese punto de vista lógico, justificativo, si realmente, pues, la decisión fue adecuada o no? Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? Eh, Eliminar, pues, de nuestro imaginario estas zonas oscuras a las cuales la inmediación supuestamente llena de contenido, pues, ¿no? Que en realidad no es así. La inmediación, como dijo el doctor Becerra, para efectos de valoración, en realidad no tiene ningún sentido. Bueno, eso es lo que quería indicar. Gracias. Gracias, doctor. Ahora nos gustaría escuchar la opinión del doctor Becerra respecto a cuál es el rol justificativo del estándar de prueba en una decisión judicial. Adelante, doctor. Sí, a ver, en una concepción persuasiva de la prueba, el juez se convence, ¿no? Se convence percibiendo y dice, este es culpable, este es inocente. Y luego decide en ese sentido. Claro que da por ahí algunos argumentos, ¿sí? Pero invoca como y las máximas de la experiencia, cualquier cosa, ¿no? Pero en cambio, en una concepción ya con el racionalista, eh, el juez tiene que construir una inferencia, como les dije al inicio, inductiva, ¿no? La famosa la inferencia inductiva ampliativa, ¿no? Inductivamente. O sea, de modo que el paso de las premisas hacia la conclusión es un paso probabilístico, en grado de probabilidad. Y por ello que ya el juez no puede afirmar que alcanza certeza. No se puede alcanzar certezas. Solamente probabilidad. La pregunta es, como quiera que la decisión tiene que, por ejemplo, en materia penal, declarar la culpabilidad o no, ¿qué requiere el juez para asumir que esa prueba es suficiente para condenar o no? Para declarar probada la hipótesis. Necesita estándares. Necesita, por eso que lo que se plantea es que el juez deja este paradigma, como diría Tomás Kuhn, dijo paradigma de la certeza y asume el paradigma de la aceptabilidad, es decir, las condiciones suficientes para que se tenga por probada la hipótesis, y eso se llama el estándar. O sea, la necesidad del estándar de prueba es indispensable en una concepción racionalista. ¿Por qué? Porque establece un umbral de suficiencia, nivel de suficiencia. Ese es el estándar. Alcanzado el umbral de suficiencia, se debe probada la hipótesis. Ahora bien, el umbral de suficiencia que garantiza o establece, distribuye lo que se conoce, distribuye los errores. Fíjense que en la determinación del juicio probabilístico, el juez se puede equivocar. Puede declarar probada, ¿no? Puede decir que es probable una hipótesis, de cuando es probada cuando no es.
Entonces, ya, ¿qué dice la teoría de la distribución del error? Dice, es del siguiente modo. Los estándares distribuyen los errores. O sea, en una decisión siempre va a existir la posibilidad de error, ¿no? Así, en materia penal, es posible que se dicten los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, se condene a un inocente y se absuelva a un culpable. Esos son errores desde el punto de vista sistémico e en materia procesal, en materia penal. Son errores. Los errores, cómo se asumen, cómo se caen. Entonces, funciona como mientras, diríamos antes de eso, condenar a un inocente es injusto. Absolver a un culpable también es injusto. Entonces, ¿cómo solucionamos? Bueno, aquí entran los estándares de prueba. Mientras tú tienes un estándar de prueba más elevado, o sea, elevas el nivel de suficiencia, vas a tener, la figura, perdón, mientras tú tienes un nivel de suficiencia muy bajo o mínimo, vas a garantizar que todos los culpables, o la gran mayoría de culpables, terminen condenados. Ah, perfecto. Pero vas a tener el problema de que muchas personas inocentes pueden terminar siendo falsamente condenadas. Ah, no es injusto. En cambio, por el otro lado, tienes un estándar muy elevado, con una suficiencia alta. Este estándar tiene dos efectos. Uno, que pocos inocentes van a terminar falsamente condenados, porque el estándar es alto, pero es probable que muchos culpables también terminen siendo absueltos. ¿Cuál de las dos opciones eliges en materia penal? A eso se traduce el estándar de prueba, ¿no? Es el estándar de prueba. Entonces, el estándar de prueba, en buena cuenta, son niveles de suficiencia, ¿no? En materia penal se ha elegido este nivel de suficiencia, alto nivel de suficiencia. Se asume ese coste, el Estado, el Estado de la sociedad asumen el riesgo, ¿no? De los falsos negativos, pero a cambio, para no asumir el costo de los falsos positivos, o sea, de las falsas condenas. Es el estándar de prueba en materia penal. Ahora, el estándar de prueba, ¿cómo se operativiza? Ese es el gran problema. No tenemos un sistema de estándar de prueba en materia penal y en materia civil. Claro, la Corte Suprema ha dicho por ahí, el estándar de prueba es el más allá de toda duda razonable y se gran certeza. Lo de la certeza, como les digo, es un paradigma que no vemos, que no tiene un sustento racional. Y dos, más allá de toda duda razonable, como decía en su día Larry Laudan, es un estándar evidentemente subjetivo. Lo que para uno puede ser dudoso, para otro no lo es. ¿No? O sea, aquí está nuestra tragedia procesal, que no tenemos estándares definidos. No tenemos criterios objetivos para que un juez diga cuándo está aprobado y cuándo no lo está. Y que es un tema aún no resuelto. De hecho, que el profesor John Ferrer en el año 2021 ha publicado su libro Pruebas sin convicción, donde él plantea incluso 8 estándares. Me parece muy interesante el estándar en el sentido que dice, se tiene por probada la hipótesis y debe reputarse como correspondente, como que se corresponde con la verdad, cuando esta o la hipótesis es capaz de explicar todos los datos, los armoniza, los integra, ¿no? Y los explica desde la hipótesis. Dicho de otro modo, todas estas pruebas que se han producido solamente pueden ser explicadas desde la hipótesis y no desde otra explicación. Y si se presentara, dice Jordi Ferrer, una hipótesis explicativa, aducible, compatible con la libertad, es decir, una hipótesis alternativa, esta hipótesis alternativa debe ser refutada. Esto no tiene nada que establecer como última condición la refutación, no las excepciones o refutaciones. Entonces, más o menos por acá vamos con el tema del estándar, pero o sea, en buena cuenta no tenemos estándares probatorios y ese es el reto para la doctrina y para la jurisprudencia. Pero antes de ello, se tiene que asumir con bastante seriedad el tema del razonamiento probatorio, la concepción racional de la prueba, la concepción racional del proceso. ¿No? Descartar viejos paradigmas como el de la certeza y el de la convicción, y en su lugar trabajar con el paradigma de la aceptabilidad para términos
de la hipótesis, para determinar si la hipótesis se probó o no se probó, ¿no? Y el tema de en lugar y es sustituir, dejar de lado la cuestión de la convicción, ¿no? Porque la convicción no permite control intersubjetivo. Cuando el juez se convence es como alguien que dice cree en Dios o no cree en Dios, y eso no se puede controlar, ¿no? ¿Por qué? No se puede controlar porque eso forma parte del mundo interior de cada quien. Y ese tipo de actividad o de práctica no es el que se requiere en actividades judiciales porque están en juego valores supremos como son la libertad, el patrimonio, la vida misma. Creo que ahora sí ya me he pasado el tiempo. No, pero se ha pasado un tiempo con mucha propiedad, doctor. Estoy revisando los comentarios de la transmisión en vivo de las personas que nos observan el día de hoy y todavía no hay preguntas. Los invitamos a hacer sus comentarios, una pregunta para que puedan absolver nuestros panelistas el día de hoy. Y por mientras, haré una pequeña pregunta yo. Bueno, ahora aprovechando la ponencia del doctor Becerra. Doctor, The Working y Jordi Ferrer en su último libro, Pruebas sin convicción, expresa que el debido proceso exige que el legislador determine el umbral de suficiencia probatoria, pero no requiere algún umbral en particular, en específico, sino que es el legislador quien debe tomar esa posición, esa decisión política de asignar y distribuir el riesgo de error entre las partes, ¿no? Como usted bien ha expresado, que si subimos el estándar o bajamos el estándar, tenemos esa posibilidad de condenar a un inocente o de absolver a un culpable. Le pregunto a usted, ¿qué opinión le merece o cómo nosotros podemos llenar esa brecha para determinar un umbral de suficiencia probatoria en nuestro sistema procesal penal? Esa sería una pregunta. Otra pregunta que le hago, doctor Becerra, es referida a la ponencia del doctor Sánchez esta tarde, que nos ha dicho si es posible observar o eliminar estas zonas grises, estas zonas oscuras, cuando hacemos un control en segunda instancia de la decisión de la QO. El APQUEM tendría esa posibilidad. Para el doctor Sánchez, yo le hago la siguiente pregunta. Hace unos días, permítame sacar aquí, el 22 de septiembre del 2022, se ha emitido una ley que modifica el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, artículo 419, dice, facultad de la Sala Penal Superior. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictar sentencia condenatoria. Fallo que podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema. Bien han expuesto el día de hoy que el razonamiento probatorio, por ser probabilístico, puede generar errores en un magistrado al momento de tomar una decisión, y para eso está esa potestad de control. Le pregunto a usted, doctor Sánchez, ¿qué opinión le merece que a partir de ahora la Sala Penal pueda condenar a un absuelto y luego tenga la posibilidad de apelar a la Sala Penal de la Corte Suprema y de ahí quizás ir en casación? Esas preguntas por mientras las personas que están observando este debate se animan a hacer sus comentarios para hacerle llegar a los ponentes. Adelante, doctor Becerra, lo escuchamos. Sí, el profesor Ferrer sostiene que el establecimiento del estándar es una decisión política y no jurisdiccional. No comparte que los jueces, por la vía de interpretación, establezcamos estándares, ¿no? Y da sus razones, ¿no? Esas razones es que la distribución del error es una competencia del legislador, ¿no? Y la competencia del legislador no puede ser competencia de los jueces.
sea, el nivel de tolerancia de la sociedad con un error, ¿quién debe establecerlo? La sociedad a través de sus representantes, ¿no? O sea, el pueblo a través de sus representantes. Y los representantes, para los representantes competentes en materia legislativa, no son los jueces, sino es el legislativo. Ese es el fundamento axiológico, ¿no? De la postura del profesor Ferrer, ¿no? Oye, tú como juez no tienes competencia, porque tú no puedes establecer el estándar de prueba, que tú no eres el competente para establecer cargas de los errores. Esto lo tiene que hacer ¿quién? El representante competente del pueblo, es decir, el legislador. Con eso había contestado tu primera pregunta. La segunda, ¿cuál fue? No me acuerdo. Diana, la segunda pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. Vinculada a la ponencia del doctor Sánchez, que comentaba si es posible que un juez superior pueda superar este problema de las zonas opacas, zonas oscuras, al momento de emitir su decisión. Para una concepción racionalista, las zonas opacas son irrelevantes. O sea, el lenguaje gestual, ¿no? Ese lenguaje gestual, a ver si se cogió las manos el testigo, si miró a la izquierda, a la derecha, se tomó una pausa para contestar, se sonroja, mira al abogado. Eso es irrelevante. La psicología del testimonio, lo dice un momentito, eso no tiene nada que ver. Lo que tienes que analizar tú como juez son los factores que influyen. Los factores del suceso, los factores del testigo, los factores del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, por la prueba personal, en lugar de estar en las zonas opacas, tiene que estar en el ámbito de la razonada. Y eso significa también, por ejemplo, les comento, dejar de lado ese acuerdo plenario 02-2005, que en realidad es una locura. O sea, solamente lo único de bueno que tenemos ahí es la corroboración, nada más. La credibilidad es subjetiva, son conceptos ya superados. Giuliana Mazzoni, ¿no? Mazzoni o Maggioni, la profesora italiana, dice que se debe cambiar el paradigma de la credibilidad, debe sustituirse por el paradigma de la exactitud, ¿no? Entonces, lo que tiene que valorarse en la prueba personal no es la forma como el testigo declara, no los movimientos, nada de eso, sino el contenido y de lo que declara, la fiabilidad de ese testimonio, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La corroboración que implica, por ejemplo, cuando se trata de testimonios anónimos, ¿no? Pero por lo general, la valoración de la prueba individual, ya de prueba individual sonar, ¿no? Debe estar orientada, ojo, la valoración de la prueba personal debe estar orientada por los criterios científicos de la psicología del testimonio. Claro, aquí viene un gran problema. ¿Cuántos jueces conocen psicología del testimonio? Ese es otro problema, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, para un juez superior en control intersubjetivo, le es irrelevante las zonas opacas, ¿no? Solamente son relevantes aquellos aspectos objetivos. Por eso insisto que la convicción judicial tiene que ser, como la idea, el paradigma de la convicción judicial tiene que ser descartado, ¿no? Y en su lugar asumir criterios de valoración objetivos, controlables, intercambiables, compartibles, que permiten no solamente al juez de segunda instancia, sino al abogado, al fiscal, poder impugnar, que conoce los criterios que el juez aplicó y dice un momentito, esa garantía que el juez ha aplicado para unir o para intentar justificar el juicio de las premisas sea la conclusión, no es la correcta.
siendo la correcta, o es inapropiada, es impertinente, o sencillamente el respaldo que el juez ha expresado no está relacionado con la garantía que hace referencia a otros. O sea, permite ese control para efectos de la impugnación y evidentemente el control por parte del juez de segunda instancia. Gracias, doctor. Lo escuchamos, doctor Sánchez. Muy bien, muchas gracias. También me corresponde hablar sobre el tema del estándar de prueba. No, un par de preguntitas. A ver, usted también en su ponencia nos habló sobre cómo podemos distinguir las máximas de la experiencia y los prejuicios. Usted ha desarrollado quizás algunos cánones, algunos pilares, algunos umbrales para poder distinguir estos conceptos. Sería una pregunta que le hacemos. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece que a partir de ahora una sala pueda condenar a un absuelto y luego apelar a la Sala Penal de la Corte Suprema y de ahí quizás seguir un control ante la Corte Suprema vía casación? Esas dos preguntas, doctor Sánchez, lo escuchamos. Bueno, empezaré con la segunda, que fue la primera que se me formuló. Me parece que todavía el proyecto de ley no está aprobado, creo de que salió de comisión, pero me parece que aún falta el voto del Pleno. Bueno, pero a ver, si que lo vemos desde la teoría de los recursos, habría que ver cuál es la función de la Corte Suprema, ¿no? Como órgano de derecho orgánico en nuestro sistema judicial. Y entonces su función es, pues, la de ser un órgano de que dicte las políticas, o en todo caso, que dicte, pues, los principios, la jurisprudencia, y por eso, pues, es de que lo que se busca es de que las Cortes Supremas tengan funciones de unificación de la jurisprudencia, no de ver casos concretos, ¿no? Que corresponde, pues, sobre todo a lo que es la apelación. Bueno, lo que dice, pues, las sentencias de Herrera Ulloa, o las sentencias, pues, que hubieron en el tema de la condena del absuelto, ¿no? O sea, el recurso ordinario, pues, que se busca, que revise todo, que es la apelación, pues, ¿no? Una apelación no corresponde en estricto ve a la Corte Suprema. Le correspondería sobre todo, pues, un tema un poco más, importante, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un problema. Porque también esto se puede ver a nivel de Corte Superior. O sea, ¿qué más hay? ¿Jueces supremos o jueces superiores? Hay más jueces superiores. Entonces, nada cuesta conformar, pues, para cada caso de estos, una sala que pueda ver ello, pues, ¿no? Entonces, no me parece, digamos, de ese punto de vista muy adecuado en ese aspecto. Ahora, ¿se puede condenar al absuelto? Eh, bueno, nuestra jurisprudencia ha, ha dicho que sí, necesariamente hasta la sentencia del año 2008, 2014, la 98, 96-2014 de la Sala Penal Permanente, que establecía, pues, ¿no? De que hasta que no se creen salas que vean este tema, se tiene, pues, de que anular las sentencias. Esto, pues, hasta una sentencia del año 2017 emitida por la sala del doctor San Martín, 17, no, creo que de 2020, que establece que se debe de eh, condenar al absuelto. Y entendiendo, pues, de que la casación es un recurso que puede conocer estos aspectos, que en realidad son aspectos ordinarios, que debería corresponder a un recurso ordinario. Entonces uno se pregunta, ¿la casación es un recurso ordinario o extraordinario? Tal como está configurada nuestra casación, se supone que es un extraordinario, entonces hay una cosa ahí un poco extraña. Y ahora último también han sacado otra, pues, ¿no? También la misma sala que establece, pues, lo mismo. Entonces, lo primero es, para no caer en responsabilidad internacional, debemos tener un recurso ordinario que analice esto. A mí no me parece que sea la casación, no creo de que sea el recurso adecuado.
por todas las formalidades que se tienen que pasar para llegar justamente a que te analicen, pues, el tema del asunto. Convertir a la casación en un recurso ordinario, obviamente es totalmente contrario a los fines, pues, para los cuales es establecido este recurso. Sería un contrasentido. Y luego, pues, tener, pues, un recurso ordinario es lo importante. O sea, yo creo, pues, de que sí, tendría que haber un doble conforme para no caer en responsabilidad internacional, para poder, pues, para que una persona sea condenada, sea válidamente condenada. Pues ya lo ha interpretado la Corte Interamericana en sus sentencias. También, pues, el órgano que vigila, pues, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, pues, no nos queda otra que cumplir ello. Entonces, se requiere, pues, ese doble conforme, que no es lo mismo que pluralidad de instancias o doble instancia. Entonces, es necesario, pues, un recurso ordinario común. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con el proyecto de ley, o sea, tiene que haber. El tema es de que, bueno, yo creo que lo debería ver la Corte Superior, porque esa es la función, y no de la Corte Suprema verlo. Ahora, condenar al absuelto en segunda instancia, eh, desde el punto de vista, digamos, ya entrando, pues, a la labor de la audiencia. Lo que nos dicen las casaciones son de que se puede condenar al absuelto cuando el tema que se debata sea un tema jurídico, estrictamente jurídico. De repente, ¿no? La interpretación del tipo penal, por ejemplo, lo que era hasta hace unos años debatible, pues, ¿no? Por ejemplo, en el delito de usurpación, si es que la violencia del primer párrafo se aplicaba sobre las cosas o sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, donde no hay, pues, discusión sobre el hecho. Lo otro era cuando se analiza prueba documental. Es decir, bueno, la prueba documental propiamente dicha y también incluía, pues, la Corte Suprema los dictámenes periciales. Y lo más debatible es, pues, cuando haya un juicio de apelación en el cual, pues, hay prueba personal que amerite, pues, esta, eh, esta decisión, ¿no? Y entonces, a mí me parece de que sí están bien esos criterios y se podrían aplicar sin ningún problema. Lo otro acerca de las máximas de la experiencia, cuando hay un prejuicio, bueno, como les estaba diciendo, y como dijo, pues, César en su momento, es un tema, pues, de que no hay todavía un análisis detallado. Y es que, como dijo, pues, el doctor Becerra al inicio de su participación, estos temas todavía no están muy explorados. Entonces, claro, por ejemplo, hay temas de que están desarrollados, un poco más desarrollados en otras latitudes. Por ejemplo, el estándar de prueba es un tema que se trajo de Estados Unidos y se le ha dado, pues, un cariz distinto acá en nuestro sistema. Entonces, pero sobre eso hay mucho por hablar, pues, ¿no? E incluso cuando la Corte Suprema en el acuerdo plenario, perdón, en la sentencia plenaria de 2017 intenta establecer estándares de prueba, lo hace de una forma muy extraña. Eh, pero claro, al final no consigue establecer, pues, criterios, no consigue eliminar la vaguedad, que es uno de los grandes problemas de que se ha analizado, pues, en el tema de estándares, respecto a su formulación epistemológica, ¿no? Porque luego viene ya el tema valorativo, como lo ya han explicado doctor Becerra y César, pues, no en su momento. Entonces, ahí hay, de repente, como les decía, en Estados Unidos, que es donde he revisado cierta bibliografía, pero sobre el tema de generalizaciones, que no es lo mismo, pues, que máxima de la experiencia, que es lo que usamos acá, ¿no? Para analizar los temas probatorios. ¿Qué máxima de la experiencia es usado? Ah, esta. Pero no tenemos, pues, excepto el trabajo de Tarufo, alguien que lo clasifique. Y Tarufo usa, pues, mucho de la doctrina del common law para hacer sus diferencias, pues, ¿no? Pero a mí me gusta, pues, la que hicieron Anderson, Twining y Schum, que es la que les comentaba, haciendo esta diferencia entre máximas de la experiencia, no, perdón, generalizaciones, es que no es lo mismo, que
se basan en leyes científicas, que obviamente pues son producto de años o décadas, si no siglos de investigación, y luego los resultados de las pruebas periciales. Ahora, ahí en este tema también hay que analizar, hay que ser más detalloso, pues, ¿no? Como se dice. Hay pruebas periciales que tienen más y menos confiabilidad. Entonces, pues, prueba pericial que se base en conocimientos de la física, será pues más fiable, incluso hasta grados de error tiene. Pero en cambio otros que se basen de repente en ciencias menos exactas, va a ser más difícil pues de darle cierta confiabilidad. Por ejemplo, el tema de las huellas digitales, el tema de estos análisis que se hacen acerca de la falsificación de las letras, pues, ¿no? Entonces, hay niveles y niveles de pruebas periciales. No se puede decir que todos estén al mismo nivel. Luego, pues, los conocimientos comunes a todos, y luego ya ciertas experiencias que se creen comunes, pero que no necesariamente están acreditadas. Y es que, obviamente, no hay estudios para todo. Es más, si es que en el Perú creo que no hay un estudio para nada de este tema y de muchos otros. En Estados Unidos, obviamente, hay varios, hay un montón de análisis, pero en ese tema no recuerdo haber visto algún estudio. Bueno, todavía sigo investigando el tema, ¿no? Entonces, por eso yo decía que todavía hay poca información respecto o cómo diferenciar, pues, en algunos casos, si nos basamos, pues, en prejuicios o no. Ahora, digamos, hay un núcleo duro de esto que tiene que ver, pues, con respecto, por ejemplo, de los prejuicios, en los cuales no están fundados en nada, pues, ¿no? En el cual se puede acreditar, pues, de que pues, están basados en algún tipo de estereotipo, pues, ¿no? Por ejemplo, de que los hombres no son buenos cuidando a sus hijos, a niños, o sea, no necesariamente es así, pero ya es, digamos, son estereotipos también, porque los estereotipos obviamente también, si bien los estereotipos de género obviamente se pronuncian sobre todas sobre todo sobre hombres y mujeres y todo ello, pues, ¿no? Entonces, no, digamos, no hay pues ahorita, hasta ahora una esta fórmula mágica para diferenciar uno a otro, porque si pudiéramos hacerlo, entonces sería pues muy fácil determinar pues qué inferencia usar o perdón, qué garantía usar, pues, ¿no? Y pues, y eso no es así. El derecho es un trabajo bien arduo, o sea, César lo dijo hace unos minutos, ¿no? Cuando decían de que los abogados no tenían que hacer nada con el tema epistémico. Y eso no es cierto, pues tenemos mucho que decir. Es más, Tulmin, que citamos mucho para estos temas, no era abogado. Él es un filósofo, bueno, tenía su propia área de conocimiento, y justamente él para crear pues esto que usamos ahora, y que se usa en todo ámbito de la ciencia, no es solamente esto aplicable a nosotros, esto, o sea, lo que hace Tulmin, primero lo aplica en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, epistemología, y a alguien se le ocurrió traerlo para el derecho, pero Tulmin, para hacer su teoría, agarra la jurisprudencia inglesa, y sobre la base de ello comienza a hacer esa teoría, o sea, en realidad, quienes nos dedicamos a derecho tenemos mucho que hablar, pero es difícil, pues, ¿no? Comenzar a analizar cada máxima de la experiencia nos va a costar un buen tiempo. Y pues, y el derecho no se aprende en TikTok, pues no es algo que te aprendas en media hora. Requiere de mucho esfuerzo, mucho análisis y muchas horas, pues, de esto. Entonces, todavía estamos en pañales en ese tema. No te podría dar la fórmula exacta. Si la tuviera, de repente ya lo hubiera vendido, ¿no? Sería millonario, pero todavía no hay todavía. Eso, doctor, esa es mi respuesta. Bien, interesantes los aportes de nuestros ponentes el día de hoy. No tenemos preguntas de las personas que están conectadas a la transmisión. Solamente nos queda agradecerle al doctor Becerra Suárez, al doctor Sánchez Córdoba, al doctor Iga Silva por su brillante participación el día de hoy. Los invito a dar sus palabras finales. Adelante, doctor Becerra, lo escuchamos. Bueno, sí, primero, bueno,
Primero, agradecer por este espacio y felicitar, porque de verdad el tema de la racionalidad en el derecho requiere ser abordado con bastante, y diría con bastante, a ver, pues compromiso, ¿no? Con mucho compromiso. La racionalidad es uno de los pilares fundamentales para obtener decisiones más justas. Dos, es un elemento fundamental para la justificación de las resoluciones, que es lo que muchos se cuestionan, ¿no? La justificación. En epistemología se habla de la famosa creencia justificada. Las decisiones de los jueces deberían ser creencias justificadas, pero eso implica que los pedagogas del derecho debemos asumir nuestro papel, no solamente desde el sistema normativo jurídico, sino también desde el sistema normativo de la epistemología, ¿no? Y sobre la base del conocimiento que permite, en efecto, formular esas creencias o conclusiones desde el punto de vista del conocimiento probatorio, las conclusiones justificadas. Les felicito por haber generado este espacio y bueno, como siempre, predispuesto para compartir algunas ideas sobre el tema del razonamiento probatorio con la epistemología aplicada a las decisiones judiciales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Lo escuchamos, doctor Sánchez. Igual también muy agradecido por la invitación. Es realmente gratificante conversar de estos temas, explayarnos un poco y debatir. Y obviamente, bueno, como le decía, ¿no? De repente puede sonar un poco algunos términos no muy conocidos. De repente se requiere más tiempo para explicar, para explayarse. Pero nos corresponde a los abogados siempre estar atentos, estar al día, revisando. Quienes se han decantado por la carrera del derecho deben saber pues de que nunca dejamos de estudiar, así que estamos condenados hasta la muerte a seguir estudiando. Y entonces pues estos temas, así como los temas de parte general del derecho penal o de parte especial que requieren mucha profundidad, también los temas de derecho procesal y de prueba requieren también de lo mismo. Entonces, no se crea que esto se aprenda en media hora. De repente hay términos muy complejos, pero este simplemente es una introducción a todo lo que hay detrás. Yo creo de que con la difusión que hay ahora, con las actividades importantes que hacen pues el INSIP, la Junta de Decano y el Instituto Zaffaroni, se pueden ir pues dando más detalles de esto. Yo realmente los felicito por esta noble labor que hacen, pues, ¿no? Difundir el debate es importante porque esto genera, pues, un mayor realce de lo que es verdaderamente importante en el derecho, que es, pues, el análisis a profundidad de los temas. Podremos estar viviendo en una sociedad del espectáculo, pero no hay que dejarnos llevar por ello, ¿no? En todo caso, que el espectáculo sea de más contenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Hacemos la precisión que el doctor Iga Silva tuvo que retirarse minutos antes de esta ponencia por un tema de su agenda, pero les damos gracias a todos los que han participado el día de hoy, a los ponentes, como bien indica el doctor Sánchez, aún hay muchos temas que trabajar, y los invitamos esperamos contar con su presencia en próximas actividades académicas. Esto ha sido el debate penal nacional sobre razonamiento probatorio, sus aspectos problemáticos. Tenemos el compromiso de continuar con este tema en otras sesiones. Agradecemos al Instituto de Ciencia Procesal Penal por su participación, colaboración en la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, al doctor Celis Mendoza, al doctor Orestes. Gracias por su tiempo y predisposición. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias, Dayana. Gracias, Orlando.